Nos va muy bien, profe. Me alegro, chicos. Qué silencio, por Dios. Martín saluda. Buenas tardes a todos. Bueno, estábamos viendo, empezamos con simetría axial, ¿no es cierto? Vimos simetría central. Sabemos todo de la materia. ¿Hay alguien detrás? Sí, sabe, Martín, qué divino. Hola. Agustina, Estela y Ariana, y Tadeo. ¿Cómo te va, Tadeo? Buenas Hola, tardes profe. a todos. Hola. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ya que las... Perfecto. Hola Ana, estaba hablándote y no tenía conectado el micrófono. Ah, buenísimo. Por eso no te escuchaba. Claro, Bueno, claro, porque no estaba en oíamos. mute y no. Y nosotros nos recibíamos. Bien, habíamos estado viendo simetría central y simetría axial. La simetría, para hacer una simetría central, ¿qué necesitamos? Un eje. La central. Ah, la central. El eje es la axial y la central, Un centro, una circunferencia de un centro O. centro, un Sí, centro, un punto, un centro. un ¿Un punto? punto que es el centro de la simetría. ¿Sí? Ahí por ese punto se va a empezar a reflejar toda la figura. No hace falta decir circunferencia, no, solamente centro. No, el centro. Centro. Porque si no vas a tener que hacer con la axial las perpendiculares, todo no. Lo que necesitamos es un punto que va a ser el centro y después a partir de ahí vamos a hacer la simetría central de cualquier objeto que se refleje en el centro. Dijimos que este movimiento era inverso o directo. No me acuerdo, lo vamos a Directo, analizar. Lo vamos a analizar. Si no se era acuerdan. directo. ¿Sí? ¿Están todos seguros? A ver, si yo ahora sí hago la simetría de esta figura con respecto a O, ¿por qué no me lo hace? Ahora sí. El punto A se convirtió en A', el B en B', el C en C', y si camino como la hormiguita de A hacia C, el plano me quedó a la izquierda. Y acá tengo que caminar ¿de dónde? De A' a C'. Prima hacia prima. Bien, y el plano me quedó a la izquierda. Es un movimiento directo. ¿Sí? Habíamos visto si era involutivo. Sí, ¿Qué quiere? dijimos que sí, ¿Por que qué? era ¿Qué es? involutivo. ¿Por qué? Que si retrocedía, volvía Si volvemos a al hacer otra simetría original. Claro, central. si volvemos a hacer si volvemos a hacer la simetría central, vuelvo al origen. Bien. Es decir, si vuelvo a hacer la misma simetría central, entonces, este triángulo lo teníamos acá, se movió a este lugar en el plano, entonces ahora este es el triángulo que tengo que mover con respecto a la simetría central y se vuelve a hacer el mismo triángulo, entonces esto es la identidad. Entonces, si al hacer, componer, al componer dos simetrías centrales del mismo centro me da la identidad, el movimiento es involutivo. Todo eso lo habíamos visto. Bien. Vimos entonces, vamos a empezar a borrar todo. Ay, qué lindo, me quedaron las fechas. Vimos simetría axial también. Acá sí, como dijo Tadeo, con respecto a un eje. ¿Sí?
Y habíamos hecho la imagen de varios, la última clase hicimos la imagen de varios segmentos, en distintas posiciones. No sé si se acuerdan. Este me quedó con mayúscula. Bien, ¿sí? Y hacíamos que se reflejara el segmento a través de este espejo. Y me quedaba de este lado. ¿Se acuerdan? No. Si el segmento estaba ahí, íbamos a tener tipo ángulo. Si el segmento era perpendicular al eje, teníamos reflejado y se formaba como la misma recta, ¿sí? Si el segmentito, el eje pasaba por el punto medio, si hubiera estado bien coincidiendo los extremos, se invertían los extremos del segmento, ¿sí? No me acuerdo qué otros casos vimos, me parece que vimos uno que eran así paralelos los segmentos, vimos uno que el segmento coincidía con el eje, entonces cada punto se transformaba en sí mismo. Vimos todos estos casos, ¿se acuerdan? ¿Sufrieron amnesia de fin de semana? Bueno, a ver, hagamos la cosa más fácil. ¿Se entendió todo lo que vimos o tengo que dar todo simetría axial de vuelta? Yo, profe, entendí, pero yo falté la semana pasada y recuperé las clases de ayer, así que estoy medio fresco con esto. Está bueno, está bien. ¿Pero las miraste por lo menos? Sí, las miré todas, miré los 4 videos. ¿Y se entendió cuando yo iba explicando? Sí, sí, yo entendí. Sí. Bueno, Sí, bárbaro. yo los volví a ver y también los entendí. Bueno, entonces lo que le falta es un poquito de práctica. Entonces vamos a tratar de practicar algo, ¿sí? Habíamos visto que teníamos una recta, repasamos, y hacíamos una simetría central de un punto que no pertenecía a la recta. ¿Sí? ¿Y cómo iba a quedar la recta que obteníamos por esta simetría central? Hacemos la simetría central de este punto con respecto a este, me queda de este lado. De este punto con respecto a este, me queda de este lado. Si unimos los puntos, vamos a obtener la Dijimos que iban a simetría quedar central paralelas. que iban a quedar paralelas. El paralelismo es una de las propiedades que se afirma mediante una simetría central. Bien. Ahora, vamos a ver qué pasa. Yo voy a hacer la imagen de un punto, ¿sí? La imagen de un punto por una simetría axial. Entonces voy a reflejar este punto que vamos a llamar F. Lo voy a reflejar en el eje y me va a quedar exactamente del otro lado. La recta que se forma, la recta en el segmento, que se forma con estos dos puntos, ¿sí? ¿En quién se va a transformar por esa simetría? ¿Cómo en quién se va a transformar? ¿Cómo sería, profe? Claro, el punto F pasó a ser F'. Si yo tengo otro punto acá, ¿sí? Lo voy a reflejar con el eje y me va a quedar aquí. Si yo hago la simetría axial de esta recta, miren, voy a marcar la recta y la voy a reflejar en el eje. ¿En quién se entra? Superpuesta. Son todos los Superpuestas. puntos son coincidentes. Es coincidente. Son rectas coincidentes, se transforma en la misma recta.
Incluso todos los puntos no van a ser dobles porque me cambiaron de lugar, ¿no? Pero la recta sí va a ser doble. Entonces, ¿y cómo sería? A ver, si este ángulo se me convierte en este. El ángulo que forma la recta con el eje. Se me convierte en este otro. ¿Y cómo son estos dos ángulos por el movimiento? Congruentes. Congruentes. Si yo transformo un ángulo en otro, o cualquier figura que se transforme por un movimiento, va a ser congruente. Es la principal propiedad. Entonces, esta recta que se formó, con puntos dobles a partir de una simetría axial, va a ser una recta perpendicular al eje. ¿Sí? Si hacemos la simetría axial de una recta y se transforma en sí misma, esa recta va a ser perpendicular al eje y los 4 ángulos que determine van a ser ángulos rectos. Esta es otra forma de poder definir la perpendicularidad a partir de movimientos. Ustedes igual, si en el final yo le pregunto cómo son dos rectas para ser perpendiculares, me dicen son dos rectas que se intersecan formando 4 ángulos rectos o formando 4 ángulos congruentes. Eso es todo. Lo que yo estoy tratando de que vean acá es otra forma de justificarlo a partir de movimientos. ¿Estamos? Entonces, si hablamos de simetría central, hablamos de paralelismo, si hablamos de simetría axial, hablamos de perpendicularidad. Por eso, cada punto nosotros trazamos una perpendicular al eje y ahí hacemos la imagen sobre esa recta del otro lado del eje. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Bien. Sí, sí. Bien. Si yo en vez de tener eso, qué bien, borré todo. Maravilla, amigo. Voy a tener dos rectas, pero que no son perpendiculares. ¿Sí? La voy a poner un poquito más parada. ¿Sí? Y yo tengo una recta y voy a tener un eje de simetría, ¿sí? Así. Este va a ser mi eje de simetría. Y esta va a ser la recta AB. Puedo hacer la simetría axial de la recta AB con respecto al eje E. Esa recta AB se puede reflejar en el eje E. El eje sería la recta AE. A ver, la recta se llama E. Si tengo un nombre mayúsculo, por eso, sí. Lo tengo que nombrar Es con verdad, el mayúsculo. Si vos querés que le ponga otra letra, le puedo poner otro puntito. Sí, y no le voy a poner E, obviamente. A ver, esta recta roja se llama E o se llama AC. No, AE okay. Nunca. ¿Está claro? Está bien, porque es una mayúscula. Sí. Claro, la E es una mayúscula porque es el nombre del conjunto. La A y la C son minúsculas porque son nombres de elementos del conjunto. Pero como son elementos de esa recta, está permitido nombrarla con sus elementos. Entonces, la puedo nombrar con 2 letras minúsculas, que son puntos que pertenecen a la recta, en este caso AC, o la nombro con una letra mayúscula, que es el nombre del conjunto de puntos, y la nombraría E. Aclaro porque no sos la única. Muchos chicos en el año pasado en exámenes ponían AE y no es coherente porque estás mezclando un elemento con un conjunto. ¿Sí?
Entonces no está de más la aclaración. Ok. Bien, entonces lo que la C la vamos a ocultar porque, para no confundirnos. ¿Se puede hacer la simetría axial de esta recta negra con respecto a la roja? Sí, ¿Cómo? debería. ¿Qué deberíamos hacer? Podría trazar una recta perpendicular que pase por B y corte a la recta E. Bien, entonces una perpendicular a la recta E que pase por B. Genial. ¿Y ahora? Como la distancia. Del punto B a la recta. Sí. Y la intersección de De la circunferencia en el otro la lado. circunferencia en la recta perpendicular que hicimos va a ser el punto B'. Este punto va a ser el punto B', que yo lo quería hacer con axial. No, a mí no me deja. Porque no me va a dejar renombrarlo con el apóstrofe. Sí, B1. Bien. ¿Está? Esta sería la imagen de B. La imagen de A. La imagen de A va a ser coincidente a A, porque Eso está se sobre queda el ahí. eje de simetría. Se queda ahí, es el mismo punto. Entonces, ¿ya tengo dos puntos para formar la recta? Sí. Bien, uno A o A', porque también se convierte en A', con B1, y tengo la imagen de la recta B con respecto al eje E. ¿Sí? ¿Y qué se formó acá en el BA-B1? Un triángulo isósceles. Sí, un triángulo isósceles. ¿Y ahí? Un ángulo. Un ángulo. Bien. Vamos primero por el ángulo, después vamos por el ángulo, triángulo isósceles. Tengo un ángulo. Pero qué rebelde esta recta. Ahí está. Tengo un ángulo. ¿Qué va a ser el eje de simetría con respecto a este ángulo? La bisectriz. Sería la bisectriz. Va a ser la bisectriz. ¿Por qué? Porque todo este sector se refleja con el eje y me queda de este lado. ¿Sí? Entonces, este ángulo va a ser congruente con este. Y ahí sería otra de las demostraciones de por qué la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Pues esto sería un movimiento. La bisectriz va a ser eje de simetría del ángulo. Y ahora sí voy a lo que me decía Tadeo. Casi te digo Mateo, perdón. Esto se me convirtió en un triángulo isósceles. Bien. Si yo miro acá la base de este triángulo isósceles, el segmento determinado por el punto B y su imagen B1, ¿qué va a ser el eje de simetría de este segmento BB1? Me perdí. El punto Perdón. medio. Vuelvo. Sí, vuelvo para los que se perdieron. A ver, yo ahora tengo el segmento BB1. Mirá, voy a borrar la recta y voy a hacer el segmentito solo. ¿Sí? Yo tenía una recta, se reflejó en el eje y tengo un ángulo. Es decir, que si ustedes tienen un ángulo BA, B1, si trazan la bisectriz es eje de simetría del ángulo. Genial. Pero ahora yo digo, uy, miren qué bien. Yo tenía un punto B a una distancia de A y tengo la imagen de B con respecto a la simetría, que va a ser B1, que va a estar a la misma distancia de A. Porque si yo tengo una simetría, un movimiento, el segmento AB se convirtió en AB1 y tiene que ser congruente sí o sí. Bien, estos dos están a la misma distancia. Entonces, si yo miro un poco el segmento BB1 y analizo el eje
que era la bisectriz del ángulo o el eje de simetría, preguntaba yo, esta recta roja, ¿qué era con respecto al segmento de 1? Está así la mediatriz. Porque La como lo mediatriz. construimos y Va a ser la mediatriz, va a ser perpendicular, y porque lo construimos perpendicular, y como la distancia de B al eje es la misma de B1 al eje, este es el punto medio, entonces va a ser la mediatriz. Esto, que son propiedades así de simetrías, me ayuda a mí, o a ustedes, cuando tengo que dibujar, no sé dónde lo tenía, y acá, yo tengo un ángulo, ¿sí? Trazo 2 puntitos a la misma distancia del vértice y después trazo la mediatriz y ya construí la bisectriz sin necesidad de agarrar compás, más reglas, ¿sí? Me parece que son pequeños tics o cosas que tenemos nosotros como para ayudarnos a construir, y esto está todo fundamentado en las propiedades que estamos viendo acá, ¿sí? Si tengo un ángulo, determino 2 puntos a la misma distancia del vértice y la mediatriz de este segmento va a ser la bisectriz. Y me parece más rápido para la construcción. ¿Está mal lo que hice? No, estoy usando propiedades de simetría axial. ¿Se entiende? sí, ¿Sí? Sí. sí, sí. A ver, ustedes pueden seguir construyendo la bisectriz con compás como la vimos a principio de año, porque está perfecto. Pero bueno, ya que ampliamos los conocimientos y tenemos más propiedades, a veces esas cosas sirven, ¿no? ¿Sirven? Es mucho más fácil aparte. Es mucho más fácil, ¿sí? Pero bueno, al que le cueste entenderlo, nadie lo obliga a entenderlo. Bien, vayamos acá. Ay, Fernando no está, ¿no? Qué pena. Porque Fernando dijo que no iba a hacer nada en vacaciones. Bueno. ¿Se acuerdan que yo les mandé a leer un texto? Les sugerí que les iba a resultar más fácil el tema. Bueno, y había un apuntecito, qué silencio en la noche. Había un apuntecito que hablaba de simetría axial, central, giro y traslación. Por ahora vimos simetría axial y central. La idea es, cuando terminemos de ver los 4, que ustedes encuentren las características que diferencian cada uno de los movimientos. Después de hacer eso, la idea era que ustedes en estas imágenes pudieran descubrir si había alguno de esos movimientos que nosotros estamos viendo. Yo, por ejemplo, en la mariposa, ¿podría encontrar una simetría axial? ¿Qué Sí. necesito encontrar? Un eje Un eje. ¿Y acá dónde estaría el eje? del En cuerpo. el cuerpo. En el cuerpo de la mariposa. ¿Ahí les parece? Sí. Bien. Entonces ahí yo tengo una simetría axial. Genial. Otra cosa no voy a tener, otra simetría axial, otro tipo de movimiento no, porque es como el que la mariposa hizo así y se reflejó la alita. Suponemos que está perfecta, igual si la miramos con detalle no sé si está perfecta, pero bueno, hagamos de cuenta, ¿no? Acá en la cancha de fútbol, ¿habrá alguna simetría axial? Hay 2. ¿Cuáles? Sería el centro de la cancha que está marcado, o sea, el que divide. Acá los hombres nos tienen que ayudar a ver cómo se llama esto. La línea de la mitad de la cancha, no sé. Sí, no tengo idea yo, pero no importa. Yo Sí, es tampoco. mitad de cancha. Mitad de Centro de cancha. donde se saca Bien, y En el puntito Y del penal el- se puede hacer la otra, ¿no? en el puntito Claro, del el penal, penal. bien. Acá. ¿Este sería el otro eje de simetría? Sí. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, me encantó. A ver, ¿puede este ser un eje de simetría? No. Yo voto que sí. Bueno, me gusta que tengamos divergencias, ¿sí? Vemos dónde está la diferencia.
Esta No, porque última, si yo lo doblo por ahí no queda No igual. te queda lo mismo. si lo doblas, no me queda igual. Lástima que la cancha va a ser difícil, pero bueno. A ver, supongamos que yo tengo de este Si corner, corto y pego de esta ese esquina, triángulo, y no me voy queda igual. perpendicularmente acá, ¿sí? Y sigo la línea perpendicular, supongamos que está bien, y a la misma distancia el corner, la otra esquina me quedaría acá, no acá. No, claro, no. ¿Sí? ¿Todos convencidos? ¿Convencidos? Sí. Bien. Sí, Bien, entonces este que hicimos acá no es una simetría axial. No tiene otra simetría axial la cancha. ¿Tendrá alguna central? sí, el punto donde se Me- tira cuando se empieza a jugar el centro, donde se cruzan ¿De las dónde? dos simetrías axiales. De donde se cruzaron las dos simetrías axiales. A ver, para hacer una simetría central, lo que tendríamos que hacer es, quería otro color, a ver, unir el punto primero y llevarlo hasta el centro de simetría y ahí hacia el otro lado, y acá sí me queda reflejado en este punto. Y si hago la simetría central de este punto, me va a quedar la imagen de aquel lado. Y si hago la simetría central de este punto, por ejemplo, de la cancha, me queda en ese punto. Y si hago la de este punto, por ahí me queda en este punto. Entonces, la imagen sería esta. Todos pasaron por este centro, ¿sí? Entonces, cada objeto dibujado de un lado de la cancha tiene su imagen en el otro, reflejado por este punto, que es en este caso la intersección de esos dos ejes axiales. Y va a ser la simetría central. ¿Sí? Pregunta. Bien. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola. No. O sea, más allá de ver, como tomando puntos y ver que todos funcionan, ¿hace falta o hay alguna forma de generalizarlo y decir que más allá de lo observable es una simetría central en este caso? Más allá de lo observable. Podría tomar como la intersección de las dos Sí, ahora lo simetrías vamos a hacer con un axiales. triángulo para ver cómo hallamos el centro de simetría y estar seguros si es el centro de simetría. Si esa era tu pregunta. Sí. Sí, lo vamos a hacer con un triángulo. Pero quería pasar primero por las imágenes. Sí. Vamos a hallar. Incluso vamos a también hallar con esos dos triángulos por qué no es un axial o por qué es una central, ¿sí? Y si es un axial, encontrar el eje. ¿Cómo hacemos para encontrar el eje? Sí, ahora lo hacemos. Bien. Voy a seguir un poquito más acá. Estos los vamos a dejar para otra vez. Bueno, a ver. En este copito de nieve, ¿hay un axial? ¿Sí? ¿Hay 6 o 3? Hay 6. 12. 12. ¿Quién da más? En las puntas de los copos. Esta es una. 6, claro, porque conté 2 veces. Esta es otra. 3. ¿Y por qué dice 6, Agustina? Porque Agustina está viendo estas también, ¿sí? Ahí la hizo. Ahí la está dibujando. Bueno, y los preferidos. Acá. Sí, y esta. Todas estas son simetrías axiales porque si lo doblamos, como dijo Gaby, podemos superponer. Bien. ¿Habrá alguna central? Claro, o sea, también hay central. También hay central Sería el punto con en el donde se centro acá. intersectan todas. Sí. Profe, una consulta. Si Dale. hay más de una simetría axial, ¿puede ser que ahí, o sea, que es el punto de intersección entre los dos ejes o los ejes que sea un punto de simetría central en la misma figura? Puede ser, pero tiene que haber una condición para que sea una central. Ahora cuando pasamos al otro afiche, al otro lugar, vas a ver que yo voy a tener 3 axiales y sin embargo no va a haber una central. En realidad sí, cuando se cortan los ejes... Tienen que cortar todas.
Todas no, con 2 ejes a mí me alcanza para que haya una central, pero tienen que tener una particularidad. Hago esta última y paso al otro apunte. Acá tengo un axial que me divide, me refleja las 2 cabezas de la imagen, ¿sí? Ujú. Bien. Solamente en la parte de abajo igual, arriba no es igual. Bueno, tengamos, no bueno, estaría, o sea, no. pongamos un manto de piedad. Sí, porque donde está reflejada la velita no. Bien, acá hay otras imágenes que yo les decía recién. Por ejemplo, en esta estrella, ¿sí? ¿Hay alguna simetría axial? Es lo mismo que en el copo de nieve. Parecido al copo de nieve, porque el copo de nieve, Ah, era par y estos son impares. bien, es un pequeño detalle, ¿sí? Acá tengo un axial, acá tengo un axial, acá tengo un axial, acá otra y me queda otra, ya está. Estas son todas las que voy a tener, que si lo doblo me queda igual. ¿Tengo una simetría central? No. No parece. No, no hay. ¿Sí? Hay una diferencia entre esta imagen de la estrella y las otras que habíamos visto para que haya una simetría central. Vamos a esta de al ladito, la flecha esta, doble. ¿Tengo una simetría axial? Sí. Sí. En Esta. vertical y otra en horizontal también. Bien. ¿Tengo una simetría central? Sí. 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 ¿De acá? ¿Acá? ¿De acá? ¿Concentro en dónde? En la intersección de las 2 simetrías axiales. Bien. ¿Qué diferencia tienen estas simetrías axiales con respecto a la de la estrella? Que son ¿Que simetrías son pares. perpendiculares? Que son perpendiculares. Bien, cuando haya 2 simetrías axiales de ejes perpendiculares, siempre va a haber una simetría central con centro en la intersección de los ejes. ¿Sí? Esta propiedad que me cuesta siempre horrores enseñar, salió solita acá con los dibujos. ¿Sí? Te hago una consulta, Ana. ¿Tiene que ver con que sean o no pares? No. Yo siempre, a ver, con 2, Porque sí. a ver, yo puedo tener Con una 2 yo sé que figura voy a... con 2, sí, pero no va a haber central. Yo voy a tener, puedo tener el producto de 2 simetrías axiales y los ejes no son perpendiculares y no me va a dar una central. No importa la cantidad, esta va a ser par. Después cuando hagamos el ejercicio lo vas a ver. Yo puedo hacer 2 simetrías axiales de ejes, que lo voy a hacer después cuando termine porque me va a dar como resultado un giro, ¿sí? Y no lo vimos el giro. Pero no importa que sean pares o no. El producto de 2 simetrías axiales, mira, yo te cuento. El producto de 2 simetrías axiales de ejes paralelos me va a dar una traslación. El producto de 2 simetrías axiales de ejes perpendiculares me va a dar una central. Y el producto de 2 simetrías axiales de ejes incidentes me va a dar un giro. Entonces no tiene que ver con que es par o impar. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos. Bien, este rayito no va a tener simetría, ninguna. No sé si tendré, no, tampoco una traslación. Este escarabajo, cangrejo, no sé qué es. Sí tiene una simetría axial. Un escarabajo, el de la suerte. Acá tenemos una simetría axial, ¿sí? Y no vamos a tener otro tipo de simetría. Y esto que parece, pongamos una flor, también va a tener una simetría axial así. Acá. ¿Estamos? Bien. Este apunte que yo les había dado, después tenía, esto también es una simetría axial.
Acá por ahí les resulta más fácil si leen, si ven cómo se hizo la simetría axial de este triángulo, o la terminología, a lo mejor los ayuda para entender un poco más, ¿sí? Y que se forman figuras congruentes. Son 2 hojitas para leer, tampoco es mucho, y por ahí los ayuda. Y acá después viene la central. Estos son como 2 flechas invertidas, como teníamos más o menos los delfines en la otra clase. Y esto es un hexágono, y acá sí tiene que ver que son lados pares. Porque un pentágono sería el caso de la estrella, y no se puede tener una central. En los polígonos regulares... Claro, por eso te preguntaba. Claro, pero en los polígonos regulares y del lado par va a haber una central en el centro de la figura. Sí. Pero por eso, pero no siempre era por el centro, no era solamente por lo par, por eso te aclaré. Ok, ok. Sí, entendí después. Bien. Bien, acá vamos a lo que me preguntaba Fabián. Y se me corta en cualquier minuto, y después lo retomamos, no se preocupen. Yo tengo estas 2 figuras. Es el reflejo, digamos, hay movimiento de la figura ABC a la prima B'C', y de la EFH se transformó en la I'F'H'. Son las 2 axiales, son las 2 centrales, hay una central o una axial, y ahora vamos Hay a una ver... central y una axial. Bueno, vamos a ver qué ve todo el mundo. Esto se verá en el próximo Zoom. Los dejo que los miren tranquilos un ratito y que cada uno piense y analice lo que ve. Y ahora vamos a ver, después votamos qué movimiento le parece este y cómo podemos saber si es ese movimiento o no. Si es una central hay que encontrar el centro, y si es una axial hay que buscar el eje.